que cuando me toca me hace temblar, que es tu presencia que al manifestarse tengo que cantar. Es que soy tan pequeña que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Y es que a tu presencia no hay aquí en la tierra con quien comparar. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas, pero qué misterio es este que a mi dura prueba conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Pero ¿qué tiene tu espíritu que cuando me toca me da la bonanza? ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños o los que todavía son niños, todavía son jovencitos, escucharon alguna vez que le dijeron, esto es
una conversación de adultos. ¿Cuántos lo escucharon? O una frase semejante como decirle, no te preocupes, ahora no lo entiendes, después lo entenderás. ¿Cuántos escucharon en algún momento que alguien le dijo eso? Y muchas veces decíamos, bueno, creo que voy a crecer y entenderé las cosas mejor. Y crecimos y creo que no las entendemos todavía del todo. Pero, ¿sabe? Cuenta un predicador, dice, cuando yo era niño esto era muy constante en mí. Llegaba donde veía un grupo de personas y dice, a mí no me interesaba la edad. Yo me involucraba en ese grupo, en lo que estaban haciendo, quería participar. Y siempre me decían, esto es cosa de adultos, son pláticas de jóvenes, son pláticas de varones ya grandes, los hombres bigotones. Y dice él, yo era un niño y me decían constantemente, tú lo vas a entender lo que nosotros platicamos cuando tengas más edad. Y dice, llegué a crecer en edad, en estatura también, porque no se quedó bajito. Pero cuando él va a la escritura se da cuenta que lo que desde mucho niño lo escuchó, esta frase, lo que ahora escuchas no lo entiendes, pero lo entenderás, lo encontró en la escritura. Libro de Juan capítulo 13. Ahí encontramos una porción donde Jesús le dice a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Vamos a ver esta escritura, libro de Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, dice que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, verso 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, en esta tarde declaramos tu palabra que trae bendición a nosotros. Declaramos tu palabra que nos instruye. Declaramos tu palabra, Señor, en nuestros corazones, que alienta, que edifica, que fortalece. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra que vivifica nuestro ser para la gloria tuya, Padre. Gracias, mi Dios. Amén. Puede sentarse, mis hermanos. Lo que yo ahora hago, tú no lo entiendes, tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Jesús está pasando una etapa crucial en su ministerio. En este momento, dice la Escritura, el versículo 1, que estaba para llegar el momento de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Esto anunciaba, mis hermanos, la crucifixión de Jesús. Esto hablaba del sacrificio que él iba a llevar a cabo en la cruz. Jesús está pasando un momento en su vida, las últimas horas de ese ministerio tan emotivo, tan vivido, tan eficaz sobre esta tierra. Está a pocas horas de ser crucificado, entonces él está pensando en sus discípulos. Si vamos al Evangelio de Lucas nos damos cuenta que a dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan, les llama y les dice, preparen
la Pascua. Preparen la cena. Y le dicen, ¿dónde quieres que tengamos la cena? Jesús no tenía una casa. Jesús no tenía un lugar, no tenía un auditorio, no tenía una sinagoga, no tenía un territorio propio. Donde Él dijera, a este lugar vamos a llegar, a este lugar vamos a ir para celebrar o para tener nuestra cena, nuestra Pascua. Sin embargo, Él le da instrucciones a sus discípulos y les dice, van a ir siguiendo a un hombre que van a encontrar a la entrada de la ciudad. Y entonces le van a decir, ¿dónde está el aposento donde el maestro va a festejar o a celebrar la Pascua? Hicieron los arreglos necesarios. Se ubicaron en el lugar donde iba a ser el último momento de reunión con Jesús. Sus discípulos estando en ese lugar. Dice la Escritura que era una de las cenas que Jesús tenía, no solamente por comer, por sentarse con sus discípulos. Tenía en mente algo más allá. Dice la Escritura, su hora había llegado para partir de esta tierra e ir con el Padre. Jesús sabía que el momento de ir con el Padre ya estaba próximo. Y Él está sencillamente aprovechando cada último momento. Estando en esa casa, estando en ese lugar que no le correspondía a Él, sin embargo que le habían prestado en ese aposento, Jesús se encuentra en esa cena con sus discípulos. Jesús está, hermano, cuidando cada detalle de ese lugar. Él entregó en cada momento de su ministerio lo más valioso que tenía, que era su vida por completo. Siempre cuidaba los detalles. Siempre miraba qué era lo mejor que él podía hacer. Cada detalle tenía una enseñanza que él quería dejar. Y esta ocasión no era la excepción. Cada detalle era una enseñanza. Dice la Escritura, como lo acabamos de ver, Jesús fue muy cuidadoso en todo lo que hacía. Así es que en su ministerio, en este momento de esta cena, Él piensa, no solamente vine para cenar con mis discípulos, no solamente vine para escuchar que ellos están conversando, no solamente estoy aquí para escucharlos discutir, porque discutían temas en medio de esa cena también. Dice la Escritura que Jesús se levantó. Donde Él está sentado en esa mesa, se levanta. La cena no era lo más importante para Jesús. Lo que había detrás de la cena, la enseñanza que Él quería transmitir, era lo más importante que Él quería reflejar en ese momento a sus discípulos. Se quitó su manto, dice la palabra. El manto lo identificaba a Jesús como maestro. El manto lo identificaba de una manera, le distinguía de sus discípulos. Lo identificaba como el líder en esa reunión, en ese círculo de personas. El manto que aquella mujer quería tocar, aquella mujer que se encontraba enferma de flujo de sangre. Era este manto que Jesús estaba quitando en ese momento. Dice la palabra claramente, se quitó su manto. Quizás Jesús en ese momento veía que el manto iba a ser en cierta forma un estorbo o un impedimento para realizar su labor de una manera, hermano, con excelencia. Él se desprende de ese manto, el mismo manto sobre el cual horas después van a estar echando suertes aquellos hombres, aquellos soldados romanos. Ese manto que le hacía ver a Jesús que estaba llegando el momento de desprenderse de todo lo que era terrenal. Aún de los discípulos que él amaba. Aún de aquellos a los cuales él tenía en ese momento frente a él. Dice la Escritura que se despoja, se quita ese manto y toma una toalla. Y se la ciñó. La sujetó quizás a su correa que traía sobre su cintura. Se ciñó la toalla y entonces dice que puso agua en un lebrillo, en un recipiente. No dice que le pidió a alguno de sus discípulos
Cíñeme la toalla, pon agua en este recipiente. Él mismo se ciñó la toalla, él mismo realizó todo. Él mismo fue el que dejó de cenar. Él mismo fue el que se levantó, se quitó de la comodidad en donde se encontraba en ese lugar. Él mismo toma esa toalla y él mismo toma el agua que iba a utilizar. Quizás esa escena está cautivando la atención de los discípulos. Si él hubiera únicamente querido mostrar una imagen de lo que era la enseñanza de lavar los pies, tan sencillo era como haberle dicho a uno de sus discípulos: ok, Pedro, tú que eres bien aventado, ve y tráete agua y ahorita voy a decirte las instrucciones de lo que vas a realizar. No le pidió a nadie que hiciera lo que él iba a realizar. Él no quería dar solo una imagen. Él quería dar una enseñanza de vida, una enseñanza que salía de su corazón, una enseñanza que involucraba su pasión y su amor, una enseñanza que iba más allá de solo tomar una toalla y un recipiente con agua. En ese momento Jesús no piensa en sí mismo. Jesús está pensando en sus discípulos. ¿Qué más puedo instruir? ¿Qué más les puedo dar como enseñanza? De ahí desprende precisamente la doctrina o la enseñanza de lo que es la comunión o la Santa Cena que llamamos. Pero Jesús va más allá de una comunión con sus discípulos. Jesús iba más allá de partir el pan y de tomar el vino. Jesús está hablando de una enseñanza que va a más profundidad con ellos. Está en ese momento mirando algo, hermanos, que tenían las leyes judías. Una de las tradiciones o leyes de los judíos era que un maestro no tenía el derecho de demandar o de esperar que uno de sus discípulos lavara los pies. Ni él como maestro le podía pedir a sus discípulos, mucho menos sus discípulos le iban a pedir a su maestro que lavara sus pies. Jesús está yendo más allá de una tradición. Jesús está en cierta forma, hermano, quebrando un esquema de religiosidad o de tradición, porque Jesús no se basa en tradiciones ni tampoco en religiosidad. Jesús da una enseñanza que va más allá de una ley judía. ¿Qué impacto provocaba esto en el corazón de los discípulos? Que su maestro estuviera tomando el lugar que no le correspondía. Jesús estaba mirando cada detalle y ninguno de ellos lo dejaba escapar. Jesús no pensaba: qué humillante lavar los pies a mis discípulos. En su mente no pasaba esa escena, ni mucho menos lo imaginó, hermanos. Jesús, el maestro, hizo lo que ninguno de los líderes de ese tiempo hubiese hecho con sus discípulos. Nadie se iba a indignar porque era algo indigno lo que él estaba haciendo en ese momento. Y sabe que no dejó su trabajo a medias. Dice que después de que lavaba los pies de ellos, los secaba, los enjugaba con esa toalla. ¿Qué pensaba cada uno de los discípulos cuando Jesús estaba inclinado, lavándole los pies a cada uno de ellos? Con este acto Jesús les estaba mostrando cuál era la verdadera grandeza de Él como maestro, como Señor y como Salvador. ¿Cuál era la verdadera grandeza que Él tenía al estar frente a esos discípulos? ¿Por qué? Porque Jesús estaba, hermanos, tomando la posición del siervo más vil de esa casa. La casa donde Él se encontraba tendría seguramente siervos. Al siervo más vil o de más bajo rango le correspondía haber lavado los pies de cada uno de los que llegaron a ese lugar.
nadie lo hizo, pero Jesús sí lo estaba haciendo. Jesús estaba tomando el lugar del siervo más vil. Esto no sucedió en la mente de los discípulos. Esta idea no nació en el corazón de ellos. Este pensamiento jamás se posó en la mente de ellos, porque no sabían ser siervos, porque no sabían de sencillez, porque veían las cosas de manera natural solamente. Qué incómodo era esto que estaba sucediendo. ¿Por qué incómodo, hermano? Porque en ese tiempo no se usaban los zapatos que hoy acostumbramos, cerrados. Usted se pone su calceta o calcetín, lo que acostumbra. Su pie está cubierto. Ellos usaban sandalias. Caminaban, no andaban en carros como ahora. No se trasladaban en avión. Caminaban. Territorios terrosos. Si había lluvia, con lodo, con zoquete, como usted le quiera llamar. Pero eran lugares en los cuales sus pies se ensuciaban de la manera que fuera, polvo, tierra, de todo, hermano. Ellos llegan a ese lugar, van a celebrar una cena. Es una cena de lo más importante. Era una cena que hablaba de la fiesta de la Pascua. Cada familia celebraba una cena de este tipo. Cuando Israel iba a salir de Egipto, en cada casa se celebró la Pascua. Cada hogar tuvo su cena pascual. En este momento Jesús está teniendo una cena que era de lo más importante. Y estando en ese lugar, no era una mesa alta como la acostumbramos en nuestra cultura. Era una mesa, dicen algunos, en forma de U, el diseño en forma de una U y bajita como si fuera una mesa de sala. Ellos no se sentaban en una silla. Quizás a lo más cómodo podrían poner alguna almohadilla y donde ellos se sentaban. De lo contrario, sobre el piso, sobre el suelo, se sentaban. Algunas veces se apoyaban sobre sus pies. De manera que los pies, como estuvieran de sucios, estaban muy próximos a lo que era la mesa. Era algo incómodo. Y estando todos esos discípulos, suponiendo que esa mesa fuera en forma de una U, empezó en alguno de los extremos. Pero la Biblia nos dice que llegó hasta donde está Pedro. Y yo creo que Pedro ya estaba desesperado del momento en que le iba a tocar su turno de que Jesús le lavara sus pies. Pero dice la palabra que cuando llega con Pedro, entonces Pedro le dice al Señor: Señor, ¿tú me lavas los pies? Es como si le está diciendo: ¿por qué estás haciendo esto? Y Jesús le responde: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Y Jesús le dice: si no te lavare los pies, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro no estaba entendiendo lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Jesús le dice: no lo entiendes ahora, Pedro. No lo estás entendiendo. Tú estás viendo lo que estoy haciendo. Ninguno de sus discípulos le había dicho: no me vas a lavar los pies. Tal vez Pedro en ese momento pensó: Él es el maestro, ¿por qué está haciendo esto con nosotros? Qué sucios traemos los pies y Él está lavando los pies de cada uno. No es posible. Y le dice: no, tú jamás me lavarás los pies. Pedro decía: no te permitiré que llegues tan bajo, que tomes el lugar del siervo más vil, que tomes el lugar de un esclavo al cual le correspondía lavar los pies en esta casa. Pedro está mirando en ese momento de forma natural las cosas. ¿Cuántas veces nosotros todo lo vemos de manera solamente natural? Jesús quiere hacer algo en nosotros y todo lo razonamos, todo lo vemos de manera natural.
Jesús le dice, no me estás entendiendo, Pedro, pero déjame decirte una cosa, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y esas palabras, hermanos, sacudieron el pensamiento y el corazón de Pedro. De manera que Pedro le dice, Señor, no solo me lave los pies, necesito que me laves por completo. Quizás el corazón de Pedro estaba, hermanos, en ese momento en un shock, de manera que él veía algo. Y dice, no solo mis pies necesitan ser transformados, ser limpios, ser renovados. Necesito del todo de que tú hagas algo en mi vida. Pedro veía a Jesús como algo en ese momento, hermano, que no lo podía, su mente tan pequeña, tan limitada, no lo podía entender. No entendía para nada lo que veía. Pedro siempre veía las cosas de una manera natural. Cuando le dijo a Jesús, si tú eres, deja que camine sobre las aguas, que yo vaya hacia ti. Y Pedro está viendo el agua y comienza a caminar. Y yo creo que Pedro decía, wow, qué tremendo, voy caminando sobre las aguas. Pero vuelve a mirar el agua. Y dice la escritura que se comenzó a hundir. Se comienza a hundir cuando vemos las cosas naturales solamente. Cuando ponemos nuestra vista en lo que está inmediato. Cuando no vemos más allá. Nosotros no podemos entonces entender como Pedro lo que está sucediendo en ese momento. Cuando Jesús está con ellos atravesando esa tormenta, Pedro es el que le dice también a Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros? No nos estás cuidando, miras que perecemos. Y tú durmiendo como si nada. Pedro veía siempre lo natural. La tormenta, las aguas, el viento. Cuando el Señor multiplica los peces, le dijo primero también a Pedro, avienta las redes al otro extremo. Dale, emboga más adentro, rema hacia adentro. Y entonces avienta las redes y vuelve a decir, ya lo intentamos toda la noche y no pescamos nada. Todo lo natural de Pedro constantemente salía, la vista natural. Pero Jesús le está diciendo, Pedro, no lo estás entendiendo una vez más. Estoy lavando los pies, pero no estás mirando lo que hay detrás de este lavamiento de pies. No veía que Jesús le estaba enseñando cómo debería de servir. No veía que Jesús le estaba enseñando el ser humilde. No veía que Jesús le estaba enseñando, hermano, cómo Él iba a lavar de todo pecado su vida. No veía que Jesús le estaba mostrando cuánto le amaba. En el libro de Lucas encontramos esta escena también, de la última cena de Jesús con sus discípulos. El versículo 14 dice Jesús, cuánto he deseado comer con ustedes esta cena. Jesús ya sabía lo que iban a vivir. Jesús anhelaba tener ese momento con sus discípulos. Jesús deseaba enseñar esta porción, esta vivencia a sus discípulos. Y les dice, cuánto he deseado comer con ustedes esta cena. Hablaba de su amor hacia los seguidores. Hablaba de su pasión hacia sus discípulos. Hablaba de que no importaba que Pedro estuviera a punto de negarlo. Jesús como quiera lo amaba. Jesús como quiera era capaz de servir a Pedro, de humillarse, de lavar sus pies, de lavar su alma, de derramar su sangre por amor a Pedro y a cada uno de nosotros, así como de sus discípulos. Por eso Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes. ¿Cuántas veces nosotros pasamos situaciones que no entendemos? Momentos que nos desesperamos porque no entendemos por qué nos sucede tal o cual cosa. Momentos en los que parece que Jesús no está ahí a nuestro alrededor, como que estuviésemos solos.
como que caminamos solos. Y es que nuestra vista natural se limita y no logramos ver más allá. No logramos ver lo que Jesús tiene para nosotros. No logramos ver lo que Jesús nos está enseñando. A Pedro le dijo, no me entiendes, pero después me vas a entender. Años más adelante, usted leerá las epístolas justo en los escritos de Pedro, las cartas de Pedro, y usted se va a dar cuenta lo que Pedro entendió a través de cada momento que él valoró después, que él comprendió en su espíritu, no en su vista natural, no en su carne, no en sus emociones, no en su carácter. Porque muchas veces queremos razonar y entender todo bajo nuestra forma de ser, bajo nuestro carácter. Y Jesús nos mira de seguro y dice, no me entiendes. No entiendes por qué estás pasando esto. No entiendes por qué vives esta situación. Pero cuando seas grande, cuando crezcas en tu vida espiritual, cuando madures en tu vida espiritual, entonces me entenderás. Pedro tuvo que pasar muchísimas ocasiones en las cuales no entendía a Jesús. ¿Habrá algo en este momento que usted no entiende ni siquiera por qué lo está pasando? Le aseguro que no entendemos muchos todavía lo que estamos pasando. Qué vida tan cambiante, con una mascarilla puesta, cubriendo nuestra boca y nuestra nariz en estos tiempos. ¿Lo entiende? Si Jesús nos miraría, le daría una sonrisa, quizás su rostro lo reflejaría y diría, no me entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Hay escasez en su vida? Jesús le diría, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Hay escasez espiritual en su vida? Quizás no lo entiende por qué y usted dice, estoy buscando más de Dios y no lo entiendo. Lo entenderá después. Quizás siente situaciones de inseguridad. Pedro muchas veces vivió bajo estas situaciones, pero llega el momento en que lo entendió. Lo entendió y lo pudo valorar, lo pudo entender del todo en su vida. Aunque no entendemos algo, déjeme decirle que siempre debemos de confiar. Aunque no entendemos lo que pasamos, siempre debemos de confiar, porque la palabra nos dice que todo obra para bien. Todo, cualquier situación que pasemos, por más difícil o negativa que sea, todo va a obrar para bien en nuestras vidas. ¿Podrá ponerse de pie en este momento? Yo voy a invitar a los hermanos de la alabanza, sé que están tranquilos allí, pero el mismo canto que entonó antes de dejarme el lugar, hermano Chema. Y yo voy a invitarle a usted que está aquí en este santuario a levantar sus manos. Levantar sus manos. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es el Dios Todopoderoso? ¿Es el Salvador? ¿Es el que nos está guiando y nos está mostrando cómo debemos de servirle? Es el que nos dice muchas veces, no lo entiendes, no preguntes. Si no lo entiendes, no preguntes. Simplemente dile, Señor, no lo entiendo lo que estoy viviendo, pero confío en ti. ¿Podrá levantar sus manos y adorar al Señor? No. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.cmla.com o escríbanos a info@plenosmla.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.